Excelentísimos señores y señoras académicos, académicas, ilustrísimas personalidades, señoras y señores, la Real Academia Nacional de Farmacia, con la colaboración hoy de la Fundación José Casares Gil, tienen el honor de abrir esta sección científica que se celebrará ahora hoy, jueves 24 de marzo de 2022, y donde va a intervenir la doctora Montserrat Colilla Nieto, del Departamento de Química y Ciencias Farmacéuticas de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid. Anunciar al hilo de todo esto, que el lunes firmé un convenio con la Universidad Complutense de Madrid de colaboración mutua. Bien, la presentación me corresponde a mí, puesto que la doctora Montserrat Colilla Nieto pues es compañera de mi grupo, que lidera la doctora María Vallet, y además es amiga personal también, una amiga muy querida. Montserrat Colilla Nieto pues completó sus estudios de química en la Universidad Autónoma de Madrid en 1998, recibiendo el premio extraordinario de licenciatura. Fue licenciada en Ciencias Químicas. Realizó su tesis doctoral en el Instituto de Ciencias de Materiales de Madrid, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, obteniendo el título de doctora en Ciencias Químicas por la Universidad Autónoma de Madrid en 2004, y recibiendo el premio extraordinario de doctorado. Tras una estancia postdoctoral en el Instituto de Catálisis y Petroleoquímica de Madrid, obtuvo una posición como profesor ayudante en la Universidad Complutense de Madrid, España. Desarrolló una estancia de investigación en el Laboratorio de Química de los Materiales Condensados, el prestigioso Pierre y Marie Curie de la Universidad Central de Francia, y desde 2011 tiene una plaza de profesor titular de universidad en el Departamento de Química en Ciencias Farmacéuticas, Unidad de Química Inorgánica a la que pertenecemos los dos en la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid. Sus investigaciones se centran en el campo de los nanomateriales con aplicaciones biomédicas, destacando el tratamiento de la infección bacteriana, la regeneración ósea y la terapia antitumoral. Destaca su interés en el desarrollo de nanosistemas multifuncionales basados en sílice mesoporosa, capaces de dirigirse selectivamente a la diana terapéutica, y una vez allí liberar los fármacos en respuesta a determinados estímulos, para aumentar la eficacia del tratamiento y reducir sus efectos secundarios. De esto nos hablará en su conferencia. Tiene más de 60 publicaciones en revistas científicas evaluadas por pares, con un factor H de 41 y 6.478 citas, lo cual con la edad que tiene pues es realmente espectacular. Es autora de 12 capítulos de libros y de un libro completo. Ha supervisado a numerosos investigadores pre- y postdoctorales, destacando la dirección de 3 tesis doctorales. Asimismo, ha dado a conocer los resultados de sus investigaciones a través de numerosas conferencias de foros nacionales e internacionales. De hecho, viene ahora mismo de Cáceres, donde hemos presentado las conclusiones del proyecto que teníamos de la Comunidad Europea, de la Unión Europea de Gran Avance. Y pertenece al Grupo Verdi, el cual lidera pues la doctora María Vallet. Todos sabemos el prestigio que tiene y donde estamos incluidos pues todos los que estamos en este grupo y los que están aquí presentes en el público. Así que llamo a la profesora Montserrat Colilla al estrado para que nos dé su conferencia titulada Nanosistemas mesoporosos multifuncionales para el tratamiento de la infección ósea. Tiene la palabra. Muchísimas gracias, Antonio, excelentísimo presidente de la Real Academia Nacional de Farmacia, por tan amables palabras, por todo ese afecto que se ha puesto de manifiesto en la presentación. Quería saludar a sus excelentísimos académicos, ilustrísimos, señoras, señores, compañeros, gracias a todos por asistir a esta conferencia. Hoy es un privilegio para mí el poder presentarles una conferencia que versa sobre los nanosistemas mesoporosos multifuncionales para el tratamiento de la infección ósea. En primer lugar,
A ver. Perdón, a ver si pasa la... Ahora, perdón. Vale. Bueno, a pesar de la evolución en las técnicas modernas de asepsia que han venido teniendo lugar en los distintos quirófanos, en las intervenciones quirúrgicas a las cuales estamos siendo sometidos, pues muchos de las personas, pues resulta que la infección bacteriana sigue siendo un problema muy acuciante. Perdón, es que no me funciona la... Monse, puedes quitarte la mascarilla para hablar. Sí, mejor. Vale. La infección bacteriana sigue siendo un problema muy acuciante y es, por lo tanto, un problema que ha despertado y que sigue despertando un gran interés en el sistema sanitario y en el sistema y en los científicos que estamos trabajando en estas áreas. Bien. ¿Por qué la importancia de los implantes? Por ejemplo, la importancia de los biomateriales. Pues la importancia de los materiales, y viene a colación precisamente un artículo muy recientemente publicado por la profesora doctora María Vallet Regí, es precisamente porque cada vez vivimos más. Entonces, cada vez vivimos más y queremos vivir con mejor calidad de vida. Y para eso, pues cada vez nos vamos haciendo más mayores, vivimos más años y necesitamos utilizar implantes. Bien. De hecho, he hecho aquí un pequeño estudio estadístico según distintos datos recogidos en la literatura y, por ejemplo, la cantidad de implantes de prótesis de rodilla que se ponen en España en el 2018 fue de 60.000 prótesis de rodilla y se pronosticaba que para el 2025 este número de prótesis estarían en torno a 85.000. Bien, si nosotros tenemos en cuenta que el riesgo de infección es de 132 pacientes por cada 100.000 pacientes operados, el riesgo de infección se manifiesta en un 2,5%. Lo primero que nos preguntamos es que con una cifra tan aparentemente baja, parece que el problema es relativamente pequeño. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el número de prótesis infectadas, si tenemos en cuenta toda la población que es susceptible de recibir una prótesis de rodilla en este caso, pues es de 1.500, el coste por paciente es de 41.000 euros, lo cual supone al final un coste total de 61,5 millones de euros. ¿Bien? ¿Las terapias actuales en qué consisten? Pues actualmente suelen utilizarse aplicaciones abundantes de antibióticos de diversa naturaleza y eso implica largas estancias hospitalarias. En algunas ocasiones pues estos antibióticos no son suficientes y lo que se necesita es un reemplazo de la prótesis. Otras veces la situación se complica más, con lo cual pues es necesario una amputación del miembro. Y en el peor de los casos, pues también, que no es nada desdeñable, un 7% de gente que fallece por infección de una prótesis. Bien. ¿A qué se deben estas infecciones o a qué nosotros podemos atribuirlas? Pues principalmente a dos tipos de ejemplos, es decir, a dos tipos de razones, y es que la persistencia de la infección viene porque las bacterias tienen mecanismos extraordinarios para hacerse resistentes a los antibióticos convencionales. Uno de los mecanismos de resistencia es la formación de biofilms bacterianos, biopelículas bacterianas, donde las bacterias se agrupan en colonias donde esas bacterias incluso tienen intercomunicación entre ellas y que están protegidas por una capa de mucopolisacárido, lo cual les hace francamente resistentes tanto al ataque por antibióticos como a los propios elementos del sistema inmune.
Pero no solamente tenemos este problema, sino que además tenemos el problema acuciante de las resistencias antimicrobianas, y es que se llegan a hacer tan sumamente resistentes algunas de las bacterias prácticamente a cualquier tipo de antibiótico, hablamos de bacterias multiresistentes, lo que las convierte en superbacterias. Bien. El reto obviamente es grande, es muy grande, y el pronóstico no es muy bueno. De hecho, en 2014 se publicó este estudio donde se pronosticaba que debido a esas resistencias antimicrobianas y debido a la prevalencia de los biofilms, para el año 2050 el número de muertes por infección iban a superar al número de muertes por cáncer, que como ya ustedes saben es la primera causa de muerte en el mundo. Bien, a esto obviamente no podemos hacer un salto del 2014 al 2050 sin tener en cuenta la realidad que estamos viviendo ahora, que es la pandemia que comenzó en el año 2019. Entonces, el COVID-2019 también ha irrumpido aquí y tiene sus consecuencias porque se ha hecho un uso masivo de antibióticos ante la falta de tratamientos específicos para tratar el COVID. Todos sabemos que el COVID es una enfermedad vírica, pero en muchos pacientes en estado crítico, con el fin de mitigar enfermedades ya derivadas, infecciosas, con el fin de mitigar el sufrimiento del paciente, pues se les han administrado una gran cantidad de antibióticos, y esto pues va a hacer que haya un riesgo bastante vertiginoso que va a ir en aumento, y que va a hacer que la persistencia de la infección vaya más allá del COVID-19. ¿Vale? Claro, ante todo esto, los investigadores, los médicos, toda la comunidad científica, tenemos que hacer algo. Las estrategias que proponemos en nuestro grupo de investigación se basan en utilizar herramientas que nos brinda la nanotecnología para combatir la infección mediante la utilización de nanomateriales. Tenemos dos aproximaciones. Una aproximación es la de prevenir. ¿Prevenir qué es lo que implica? Pues impedir que en esa primera adhesión de la bacteria al sustrato que va a ser infectado, pues nosotros evitemos esa adhesión. Estaríamos hablando de superficies antiadherentes. Y si frenamos ese primer estadio, evitamos la posterior formación del biofilm y así estaríamos previniendo la infección. Vale, eso es una de las alternativas. La otra alternativa es, en el caso de que ya tengamos la infección desarrollada, nosotros podemos intentar tratar curando, es decir, intentar tratar matando las bacterias o erradicando el biofilm. Nos vamos a centrar en el segundo caso, porque bueno, he pensado que este tema pues, bueno, podía ser de cierto interés, y en otra ocasión pues, ya habrá tiempo de hablar de la otra parte. Concretamente, nosotros podemos utilizar nanopartículas antimicrobianas, que pueden ser nanopartículas metálicas o nanopartículas de óxidos metálicos, o podemos utilizar nanotransportadores, nanovehículos de fármacos, de antibióticos o de agentes antimicrobianos. Son los denominados en inglés nanocarriers, pero en español son nanotransportadores. Bien. Entre estos nanotransportadores utilizados en nanomedicina tenemos una gran variedad. Como ustedes pueden ver aquí, tenemos aquí la escala en nanómetros. Si nos estamos moviendo en la escala nano, la nanomedicina estaría utilizando nanopartículas entre 1 y 100 nanómetros. Y aquí nos encontramos, pues aquí les presento un montón, una gran variedad de sistemas, que todos ellos tienen la característica de ser sistemas blandos, es decir, son sistemas de naturaleza orgánica. Y luego tenemos el siguiente tipo de nanosistemas, que son nanosistemas de naturaleza inorgánica. Bien, tienen sus pros y sus contras, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas, pero nosotros nos vamos a centrar en las nanopartículas mesoporosas de sílice. Bien, y ahora les explicaré el porqué.
En primer lugar, bueno, no quería pasar sin explicar muy sucintamente la síntesis de este tipo de nanopartículas. El método es el método modificado de Stover, por el cual se sintetizan, aunque ha habido grandes desarrollos y grandes avances y modificaciones, pero esta es la base. Principalmente se utilizan surfactantes, suelen ser surfactantes catiónicos, en presencia de agua y un medio básico, y entonces se forman las micelas, como ya ustedes saben, en el medio acuoso. Estas micelas se van agregando, formando cilindros, micelas cilíndricas, y estos cilindros a su vez se van agregando formando estas estructuras supramicelares. Bien. ¿Qué es lo que nos falta? Pues esto va a actuar como plantilla. A continuación lo que nos falta es añadir el precursor de sílice, en este caso el tetraetilortosilicato suele ser uno de los más utilizados, y lo que obtenemos así es la condensación de la sílice sobre las micelas. ¿Qué nos restaría? Pues nos faltaría dejar esos poros huecos, eliminar el surfactante, o bien por calcinación o bien por extracción con disolventes, y entonces nosotros obtendríamos nuestras nanopartículas de sílice mesoporosa. Bien, visto esto así y teniendo el concepto claro, sí que me gustaría matizar también las características de las nanopartículas de sílice mesoporosa, en cuanto que son nanopartículas que tienen orden a la escala meso, es decir, que los poros son ordenados. Sin embargo, a escala atómica, las paredes de sílice son desordenadas. Es como una sílice amorfa, es como un vidrio. ¿Vale? Más características que podemos tener, bueno, como ya les he indicado, esos poros tienen una distribución ordenada. Tienen una elevada superficie específica, fíjense qué valores, estamos hablando de 1000 metros cuadrados por gramo de material, lo cual es extraordinario. Un volumen de poro de incluso 1 centímetro cúbico por gramo. Tienen distribuciones de poro bastante estrechas y bien definidas, que suelen ser entre 2 y 3 nanómetros, pero pueden ser superiores si nosotros queremos albergar en esos poros moléculas de mayor tamaño. Y eso se puede hacer también. ¿Qué ventajas tienen también? La estabilidad y la robustez, tanto química como mecánica. Eso es una ventaja respecto a sus análogos blandos, precisamente porque van a permitir proteger a la carga antibiótica albergada en su interior en el torrente sanguíneo. ¿Vale? También presentan elevado número de grupos silanoles en superficie, lo cual nos va a permitir hacer muchísima química y hacer, pues, incorporar distintos grupos funcionales, funcionalizar la superficie con distintas entidades. Son, por naturaleza, su naturaleza de sílice es biocompatible y tanto in vivo como in vitro. Y luego también, además esto, bueno, lo hemos llevado a cabo en nuestro grupo de investigación, es bastante fácil el escalarlo para, pues, su posterior aplicación biomédica en un futuro. Es necesario escalar. Bien. Visto esto, llegamos a la conclusión de que estas nanopartículas de sílice mesoporosa tienen unas propiedades estructurales, texturales y químicas extraordinarias. Realmente nosotros, permítanme hacer un símil con un cubo de Rubik, donde tendríamos en nuestro cubo de Rubik la nanopartícula mesoporosa de sílice y nosotros podemos incorporarle distintos elementos. Por ejemplo, podemos incorporarles agentes de vectorización, de guiado, para que se dirijan a la diana terapéutica a la que donde nosotros queremos llevar nuestro tratamiento. Podemos dotarle de propiedades furtivas para que estas nanopartículas no sean eliminadas por las células y por los órganos del sistema reticuloendotelial. Podemos cargar fármacos y cationes terapéuticos en su interior. Podemos modular, y eso lo van a ver un poquito más adelante, las características estructurales de la propia nanopartícula. Y podemos incorporar algo bastante importante en muchas aplicaciones, elementos que les confieran a estos nanosistemas de propiedades estímulo-respuesta, de forma que el fármaco se va a liberar solamente cuando yo aplique un estímulo y no antes. Voy a evitar la liberación prematura de fármaco.
Y luego, por último, y no menos importante, también es posible cargar péptidos, por ejemplo, péptidos antimicrobianos e incluso material genético. Luego, la gran versatilidad de estas nanopartículas mesoporosas de sílice permiten que nosotros podamos, como con el símil del cubo de Rubik, hacer distintas composiciones y adecuar los nanosistemas según las necesidades clínicas, las necesidades terapéuticas que nosotros deseemos. Bien. El objetivo del trabajo en el que me voy a centrar principalmente en esta conferencia es el diseño de un nuevo nanosistema multicomponente con propiedades magnéticas basado en estas nanopartículas para terapia combinada contra el biofilm bacteriano. ¿Vale? ¿Qué vamos a tratar de combinar? Bueno, lo ven en este breve resumen gráfico. Vamos a tratar de destruir el biofilm bacteriano combinando, desarrollando un sistema que sea capaz de actuar mediante una terapia combinada y utilizando la liberación del fármaco, el efecto antibiótico, junto con el fenómeno de hipertermia. Bien, para eso, ¿qué componentes de todos los elementos que les he comentado anteriormente, qué elementos vamos a seleccionar en este caso? Pues vamos a seleccionar un antibiótico. Ese antibiótico va a ser, en este caso, el levofloxacino, un antibiótico de amplio espectro, una fluoroquinolona de tercera generación. ¿Qué misión va a tener? Lógicamente va a ser el agente antimicrobiano. ¿Vale? También vamos a incorporar nanotapas que sean sensibles a la temperatura. Concretamente vamos a utilizar un polímero termosensible, derivado de la poliN-isopropilacrilamida, cuya estructura la tienen aquí un poquito brevemente descrita, pues es un derivado de este polímero y ahora les explico el porqué. Y lo que vamos a intentar con esto es desarrollar un sistema de liberación de fármaco que responda a un estímulo. ¿Este estímulo cuál va a ser? La temperatura. ¿Vale? Y por último, vamos a incorporar un componente magnético. Este componente magnético van a ser nanopartículas superparamagnéticas de óxido de hierro, que bueno, les he puesto ahí en este caso la magnetita, y va a tener dos misiones. Por una parte, cuando nosotros apliquemos un campo magnético alterno, vamos a poder provocar el fenómeno de hipertermia y además podemos tener el valor añadido de tener un guiado magnético. Es decir, nosotros si ponemos un gradiente de concentración magnético, ponemos un imán, podemos focalizar o podemos acumular esas nanopartículas en la zona deseada. Bien. Los componentes del nanosistema, por ahondar un poquito más, pues es el levofloxacino. Aquí tienen ustedes la representación esquemática, sería la carga antibiótica. Entonces, bueno, aquí me he permitido incluir unas de las representaciones, uno de los cálculos que hace el profesor doctor Antonio Luis Doadrio, el excelentísimo presidente de la RAM. Y es que con estas modelizaciones moleculares nosotros somos capaces de predecir el tipo de interacciones huésped-anfitrión, es decir, fármaco-matriz, que nos van a permitir justificar y comprender cómo es esa carga y liberación de fármacos. El siguiente componente del sistema, el polímero sensible a la temperatura. Ese polímero, ¿qué misión tiene? Pues ese polímero lo que sufre es un cambio de conformación, un cambio de fase en volumen en función de la temperatura, de modo que a una temperatura ambiente tiene una configuración expandida, ampliamente hidrofílica, por lo tanto va a tener afinidad por el agua y va a tener una tendencia extraordinaria a procurar el contacto con esas moléculas de agua mediante enlaces de hidrógeno. Y por encima de una temperatura de transición de fase en volumen, pues va a contraerse, es decir, va a adquirir una naturaleza hidrofóbica y va a minimizar el contacto con el agua. ¿Vale? Bien, este proceso obviamente es reversible. Si nosotros bajamos la temperatura, pues nosotros volvemos a la forma expandida. Este cambio conformacional en el polímero nos va a permitir a nosotros tapar y destapar
los poros. Bien. ¿Por qué les he hablado de un derivado de la polieneisopropilacrilamida? Pues porque este polímero pues tiene unas excelentes propiedades, como por ejemplo una temperatura de transición de volumen de fase que es independiente de la masa molecular y de la concentración, tiene un grado de hinchamiento que es notorio, es considerable, tiene una buena reversibilidad térmica y además es biocompatible. Problema, que como ustedes están viendo, la temperatura de transición es de 32 grados. Entonces, claro, eso si en el organismo tenemos 36, 37, eso no nos sirve. Bueno, pues lo que hacemos es incorporar un copolímero. Polímero se hace con una copolimerización de N-isopropilacrilamida, que es el monómero, uno de los monómeros, y se hace una copolimerización con un copolímero que sea más hidrofílico. Y eso lo que va a hacer es aumentarnos la temperatura en la cual se produce esa transición. Concretamente, esa temperatura va a subir a 40, 43 grados y entonces sí que tienen aplicación ya en biomedicina. Y ya por último, si me permiten, hablar del elemento magnético, que los más conocidos son la magnetita y la maghemita, como los óxidos de hierro, con propiedades superparamagnéticas. Y el estímulo, pues el estímulo es un campo magnético alterno con una frecuencia relativamente baja, que la tienen ahí indicada. ¿Y cuál es el efecto? Cuando nosotros aplicamos un campo magnético alterno sobre estas nanopartículas superparamagnéticas de óxido de hierro, pues que se producen unos fenómenos físicos, relajación de Niels y rotación browniana, que al final tienen como resultado una producción de calor. Y esa producción de calor va a elevar la temperatura del entorno local de la nanopartícula, y eso se conoce como hipertermia. Bien, ventajas de este estímulo, pues es un estímulo que no es invasivo. Luego también tiene el valor añadido de poder combinar, podemos nosotros seguir el sistema por técnicas de imagen. Y además podemos también hacer un guiado magnético, como les he comentado anteriormente, y podemos hablar de una vectorización en este caso por un guiado magnético. ¿Qué ventajas tiene este potencial guiado magnético? Que nos va a permitir acumular una gran cantidad de agente terapéutico en una región específica del cuerpo, y que nos va a permitir localizar elevadas concentraciones de fármaco a dosis relativamente bajas de nanosistema administrado. Pero al final la concentración local, como está muy localizada, pues va a ser elevada, y eso va a priori a aumentar la eficacia de nuestro tratamiento. Bien. Antes de iniciar la carrera hacia el desarrollo de un nuevo nanosistema, qué duda cabe que hay que hacer una revisión bibliográfica y ver lo que se ha hecho hasta ahora y ver cuál es nuestra aproximación y por qué. Entonces, echando la vista atrás, nuestro grupo de investigación, investigaciones previas que se han desarrollado con sistemas nanopartículas mesoporosas de sílice magnéticas y utilizando este copolímero de Nipan y N-hidroximetilacrilamida, ¿vale? Que lo voy a llamar derivado de Nipan para abreviar. Pues los diseños que se han desarrollado hasta ahora son estructuras núcleo-corteza, donde ven una imagen de microscopía electrónica de transmisión, donde en el centro vemos son agregados de nanopartículas superparamagnéticas de óxido de hierro. Luego tenemos la corteza, que sería la sílice mesoporosa, y luego tendríamos esa zona de mayor contraste, que sería la zona polimérica, nuestro polímero termosensible. ¿Qué ventajas tiene este sistema? Este sistema se ha utilizado, se ha diseñado para terapia antitumoral, cargando en el interior doxorubicina, y cuando nosotros aplicamos un campo magnético alterno, se produce una transición de fase del polímero. La doxorubicina está en el interior de los poros, se calientan las nanopartículas, producen un cambio conformacional en el polímero que pasa de lineal a globular.
es decir, de una forma soluble a una forma insoluble, y eso permite la salida de los fármacos altamente tóxicos que están confinados en el interior. Bien, visto esto, y este estudio también es muy importante porque tiene repercusión en el que les voy a mencionar, es un efecto, en inglés no me gusta utilizar términos anglosajones, menos en esta ilustre academia, pero bueno, a veces es necesario para que algunos investigadores que pueden estar viéndolo lo entiendan, pero es el efecto hotspot, que es el efecto de puntos calientes. ¿Esto qué quiere decir y qué importancia tiene? Pues tiene mucha importancia porque la aplicación de un campo magnético alterno lo que hace es que produce un aumento local de la temperatura. Local, es decir, en el entorno inmediato de la nanopartícula. Sin embargo, como ustedes pueden ver, la temperatura global del sistema, por ejemplo, es de 37 grados. Sin embargo, en el entorno local de la nanopartícula, pues esa es la temperatura que tenemos cuando no aplicamos el campo magnético alterno, y cuando lo aplicamos, el entorno local sigue siendo 37, pero justo aquí, inmediatamente colindando con la nanopartícula, en el efecto de punto caliente, podemos alcanzar temperaturas tan elevadas como 50 grados. ¿Vale? ¿Qué importancia tiene? Mucha importancia, porque si nosotros conseguimos localizar estas nanopartículas en la región a tratar, nosotros vamos a dañar la zona donde está la patología, pero no los tejidos sanos. Entonces, esa es la ventaja. Bien. ¿Cuál es la hipótesis de nuestro trabajo? Pues la hipótesis de nuestro trabajo es hacer un diseño alternativo, un nuevo diseño para el tratamiento de infecciones asociadas a biofilms. Para eso lo que queremos es, y lo que hemos hecho es que esas nanopartículas han sido funcionalizadas con el polímero termosensible, y las nanopartículas superparamagnéticas de óxido de hierro se han puesto lo más expuestas posible, es decir, decorando la superficie más externa. Es un poco el dibujo que ahora les voy a detallar, pero como ven, estas esferitas oscuras son las nanopartículas de óxido de hierro. ¿Vale? Dentro del poro estarían el antibiótico, y el polímero termosensible sería la corteza, la cubierta que estaría protegiendo el fármaco y evitando su liberación prematura. ¿Por qué? Claro, no nos preguntamos por qué, por hacerlo diferente, por hacerlo ingenioso. No, tiene una finalidad. Tiene una finalidad, y es que nosotros lo que buscamos es que el contacto entre las nanopartículas de óxido de hierro y el biofilm sea lo más íntimo posible. ¿Y eso por qué? Pues porque queremos que ese fenómeno de hipertermia no esté apantallado por la matriz de sílice. Al fin y al cabo, si las nanopartículas están en el interior, pues hay un apantallamiento del efecto del fenómeno de hipertermia, del calor producido por esas nanopartículas de óxido de hierro. De hecho, si hay estudios que están recogidos en la literatura, con unas nanosondas basadas en proteínas sensibles a la temperatura, se puede ver que ese efecto de puntos calientes puede llegar a calentar la nanopartícula superparamagnética de óxido de hierro hasta 70 grados. Depende, por supuesto, de las condiciones del campo magnético alterno aplicado. Bueno, y también la ligera actividad antimicrobiana inherente de las nanopartículas de óxido de hierro, que también podría mejorar el tratamiento si están muy expuestas. Y por último, no nos olvidemos de lo que estábamos persiguiendo inicialmente, es que queremos una terapia combinada lo más efectiva posible en el tratamiento antibiótico más el fenómeno de hipertermia. Bien, como resultado me complace decir que los resultados obtenidos fueron objeto de una publicación. Quisiera destacar también a dos estudiantes muy brillantes que han elaborado este trabajo, que son Elena Álvarez y Manuel Estevez, ambos estudiantes predoctorales, y que este trabajo se ha desarrollado por el grupo de la profesora María Valler Regí, en colaboración con la doctora María del Puerto Morales del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, que tienen gran experiencia en magnetismo. Bien, pues vamos a comenzar un poco a explicar cómo es el desarrollo de estos nanosistemas. Y en primer lugar,
lo que hacemos es que estas nanopartículas de sílice mesoporosa nosotros las funcionalizamos. Las funcionalizamos mediante estos grupos OH que tienen en superficie y nosotros lo que le ponemos es grupos amino y le ponemos grupos metacrilato. Y formamos esta nanopartícula. ¿Qué es lo que pretendemos? Pretendemos que estos grupos metacrilato sirvan como semillas para el crecimiento del polímero de poliN-isopropilacrilamida y que los grupos amino nos sirvan para anclar un polímero que le dé mayor estabilidad en medio acuoso. Bien, pues efectivamente nosotros realizamos la extracción del surfactante y lo que hacemos es añadir un polímero que en este caso es el polietilenglicol, que es un polímero altamente hidrofílico y que va a conferir no solamente alta estabilidad en medio acuoso a nuestro nanosistema, sino que también le va a conferir esas propiedades furtivas que les comentaba anteriormente para evitar que principalmente los macrófagos, al detectarlos, las eliminen del medio y pierdan todo efecto. Bien. En el siguiente paso es que los grupos metacrilato, por un proceso de polimerización radicálica, van a reaccionar con el precursor, con el NIPAN y con el NHMA, que les he dicho anteriormente, ¿vale? Y se va a producir esta estructura de aquí. Claro, aquí ven ustedes un montón de ingredientes y es que este proceso de polimerización radicálica necesita un iniciador, que es el persulfato amónico, y luego necesita un agente de entrecruzamiento, que es el NN-metilenbisacrilamida. ¿Qué es lo que nos queda? Pues el siguiente paso que nos queda es desproteger el polietilenglicol, que estaba protegido con una molécula orgánica que se denomina FMOC, no voy a entrar en detalle tampoco, se desprotege con piperidina en dimetilformamida y ya tendríamos nuestro nanosistema a falta de incorporarles las nanopartículas superparamagnéticas de óxido de hierro, que es lo que se hace en la última etapa. ¿Vale? Incorporamos las nanopartículas superparamagnéticas de óxido de hierro que van a interaccionar en principio con estos grupos amino, pero vamos a entrar un poquito más a ver en qué consisten estas nanopartículas de óxido de hierro para poder entender un poco mejor la interacción. Bueno, ¿cómo se sintetizan esas nanopartículas superparamagnéticas de óxido de hierro? Pues nosotros, hay varios métodos, pero nosotros las hemos sintetizado por el método de descomposición térmica, utilizando una sal de hierro 3 y oleato de sodio para darnos un oleato de hierro. Ese oleato de hierro, en presencia de ácido oleico y 1-octadeceno, se somete a elevadas temperaturas de hasta 315 grados, entonces se produce una descomposición térmica donde tenemos finalmente unas nanopartículas que están estabilizadas con ácido oleico y que tienen carácter hidrofóbico, como pueden ustedes ver aquí las cadenas de este ligando que es hidrofóbico. Bien, esto en principio nosotros lo que buscábamos es una interacción con esos grupos amino que teníamos en superficie. Entonces lo que hicimos es un posterior intercambio de ligando donde nosotros lo que hacíamos era reemplazar parte del ácido oleico por moléculas de ácido cítrico que son más hidrofílicas. Como resultado, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos nuestras nanopartículas superparamagnéticas de óxido de hierro que tienen carácter anfifílico, es decir, tienen una parte hidrofóbica y tienen una parte hidrofílica. Bien, si caracterizamos estas nanopartículas superparamagnéticas de óxido de hierro, pueden ver que por microscopía electrónica de transmisión pues son nanopartículas bastante homogéneas en cuanto a tamaño, con un tamaño promedio de 12 nanómetros. Y luego por difracción de rayos X, pues nosotros podemos podemos asemejar la estructura a una estructura tipo magnetita. Después los estudios magnéticos para ver las curvas de magnetización nos indican que tenemos
nanopartículas superparamagnéticas, donde prácticamente carece de ciclo de histéresis. De hecho, hay una magnetización de saturación de 97,4 emus por gramo de hierro, que es prácticamente 100, se parece muchísimo a 100, que es la típica de la magnetita. Luego podemos asegurar que las nanopartículas son superparamagnéticas. Después ya lo que pasamos a hacer es empezar a caracterizar el nanosistema completo. Y para ello, lo primero, bueno, les he puesto un poco para que vean las escalas de tamaños en las cuales nos estamos moviendo, las nanopartículas superparamagnéticas de óxido de hierro estabilizadas con ácido oleico, las nanopartículas de sílice mesoporosa, que tienen un tamaño de 100-150 nanómetros aproximadamente. Recuerden que las de óxido de hierro eran de unos 12 nanómetros. Y después tenemos, cuando se integran, es decir, las nanopartículas de sílice mesoporosa, que están decoradas en la superficie más externa con las nanopartículas de óxido de hierro. Bueno, aquí les he puesto un poco para que tengan reflejado el porcentaje de hierro que tenemos. Pues tenemos un 7% de hierro frente a un 93% de sílice, una relación molar que tienen aquí, lo cual, bueno, se está incorporando bastante hierro en la estructura. Y luego una imagen que es de microscopía electrónica de transmisión de alta resolución, donde podemos ver, fíjense ustedes en la cota, que es de 5 nanómetros, y lo que estamos viendo aquí es estas esferas que se están viendo aquí son las nanopartículas de óxido de hierro, ¿vale? Que se ve que tienen una estructura cristalina. Y luego, ¿qué es lo que vemos aquí? Pues como estamos a grandes aumentos, estamos viendo la naturaleza amorfa de la sílice que está formando las nanopartículas de sílice mesoporosa. Bueno, la verdad es que el sistema tiene una complejidad a la hora de caracterizar porque le vamos incorporando muchos componentes y en este caso la espectroscopía infrarroja nos resultó de gran utilidad. Y esta espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier, aunque ven aquí ustedes un montón de bandas, básicamente lo que vamos viendo es que en el primer espectro aparecen las bandas características de la sílice, ¿vale? Con esos enlaces siloxano, esas vibraciones vibraciones de flexión y de tensión de los grupos silanoles, etcétera, ¿vale? Y observamos que por medidas de dispersión dinámica de la luz, DLS, y de potencial Z, podemos calcular el tamaño hidrodinámico de las nanopartículas, que siempre es superior al que se observa por TEM, porque es de la esfera solvatada, ¿vale? Entonces tenemos unos 160 nanómetros y como la sílice se puede desprotonar esos grupos silanoles, tenemos menos 22 milivoltios. En el segundo espectro, lo que nosotros vamos a ver es que, en primer lugar, empiezan a aparecer las bandas que corresponden a los grupos funcionales que hemos incorporado, con el metacrilato y con los grupos amino. Y el tamaño hidrodinámico de la nanopartícula empieza a aumentar. Estamos añadiendo componentes, ingredientes y empieza a aumentar. El potencial Z en este caso varía y se hace positivo precisamente por la presentación de esos grupos aminos susceptibles de protonarse. El tercer espectro ya incorporaríamos el polietilenglicol y aparecen bandas características del polietilenglicol que nos indican que efectivamente estamos consiguiendo el nanosistema que nosotros queremos y vuelve a aumentar un poco el tamaño hidrodinámico de la nanopartícula y disminuye un poquito el potencial porque parte de estos grupos aminos se están consumiendo porque han reaccionado con el polietilenglicol. Y a continuación, en el siguiente espectro de infrarrojo, lo que vemos es cuando ya hemos crecido el derivado del NIPAN, entonces van apareciendo las bandas características y sí que se ve un aumento considerable, en este caso, del tamaño hidrodinámico, desciende el potencial Z, que nos da idea de esa densidad de carga superficial, a 9 milivoltios. Y ya por último, y esto sí que es interesante, es que vemos un montón de bandas aquí, de bandas de infrarrojo, que nosotros podemos atribuir tanto
al ácido oleico como al ácido cítrico, lo cual indica que el esquemita que les había puesto anteriormente pues es válido y que tenemos los dos ligandos que están ahí estabilizando la nanopartícula magnética. ¿Por qué el tamaño hidrodinámico prácticamente no aumenta? Pues prácticamente no aumenta al incorporar las nanopartículas porque la interacción de las nanopartículas con esas cadenas poliméricas creemos o postulamos que es por una interacción mediante los grupos carboxílico y los grupos amino, interacciones electrostáticas, pero que hay una gran participación de interacciones hidrofóbicas por esas cadenas de ácido oleico y la parte más hidrofóbica del polímero termosensible. Entonces, prácticamente como que están incrustadas, están embebidas en esa matriz reticulada de polímero. ¿Vale? Bueno, en cuanto a la carga y liberación sobre todo cómo llevamos a cabo ahora la carga del levofloxacino en el nanosistema, pues vemos que lo primero, nosotros a temperatura ambiente tenemos el sistema en forma expandida. Entonces, si está expandida, los poros están tapados y nosotros no podemos cargar el fármaco. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que aumentar la temperatura por encima de 50 grados para que nosotros tengamos una conformación contraída o globular y pueda penetrar el levofloxacino en el interior de los canales mesoporosos. Hemos utilizado una fluoroquinolona, que es un antibiótico que, aunque es fotosensible, pero es termostable. Entonces, este proceso sí se puede llevar a cabo. Con otro tipo de antibióticos probablemente no. Entonces hacemos la carga a 50 grados en una disolución 8 milimolar de levofloxacino en etanol, que es en el disolvente en el que es soluble, y quedaría cargada la nanopartícula. Claro, si esto lo dejamos así, inmediatamente empezaría a salir la nanopartícula. Lo que tenemos que hacer a continuación es bajar la temperatura. Bajar la temperatura para que el enfriamiento produzca la expansión de las cadenas poliméricas y el cierre, el tapado de los poros. Bien, una vez que tenemos esto, lo que nosotros queremos es que cuando apliquemos temperatura o cuando apliquemos un campo magnético alterno, pues que se produzca esta transición de fase en el polímero y que se permita la liberación del fármaco. Así que lo primero que hicimos fue hacer un estudio de la liberación del levofloxacino en función de la temperatura. Y para ello, bueno, pues empleamos distintas temperaturas, a 20 grados, que era prácticamente la temperatura ambiente que teníamos en el laboratorio, 37 grados centígrados, que pusimos un ecotrón, a esa temperatura, y mantuvimos la muestra en la estufa a 37 grados y luego la aumentamos a 50 grados centígrados. Como ven ustedes, el levofloxacino liberado en microgramos miligramos cada vez es mayor a medida que aumenta la temperatura. También es cierto que nosotros hubiéramos deseado que a temperatura ambiente la liberación hubiera sido cero. Una de las cosas que sí quisiera matizar en este punto es que muchas veces una liberación prematura cero es una utopía y es bastante difícil de conseguir. Pero bueno, en este nanosistema, a pesar de tener una liberación considerable a 37 grados, van ustedes a ver que el efecto que después tenemos, el efecto antimicrobiano del nanosistema, pues sí que es notable. El siguiente ensayo pues fue estudiar la liberación del levofloxacino a 37 grados, pero sin aplicar el campo magnético alterno y aplicando ese campo magnético alterno, que es lo que tienen ustedes aquí indicado en violeta y en marrón respectivamente. Todo esto es a 37 grados. Pero ven ustedes cómo cuando aplicamos el campo magnético alterno a intervalos de 30 minutos, entonces se produce una considerable liberación del fármaco en comparación con la liberación que tiene lugar de manera por inercia, esa liberación a 37 grados. Bien. Y lo siguiente que hicimos fueron los estudios microbiológicos. En estos ensayos microbiológicos los hicimos en biofilms de Escherichia coli, una bacteria gram negativa, y para ello lo que hicimos es generamos nosotros los biofilms de Escherichia coli en placas Petri, biofilms de 48 horas, biofilms que consideramos maduros,
Entonces, a continuación, lo que se hace es que se ponen en contacto con una suspensión de nuestros nanosistemas objeto del estudio, se dejan incubar durante un determinado tiempo y he aquí un pequeño detalle que no quiero olvidar, y es que pusimos un imán debajo de la plata, un imán de neodimio, ¿vale? Con el fin, estamos trabajando en un cultivo 2D, es decir, en 2 dimensiones, estamos intentando facilitar la penetración de la nanopartícula a través del biofilm, por atracción magnética. Una vez que, en teoría, estamos ayudando a que esa penetración tenga lugar, lo que hacemos a continuación es aplicar el campo magnético alterno en las condiciones que les he explicado anteriormente. ¿Y cuáles son los resultados obtenidos? Pues lo que nosotros hicimos fue después disgregar ese biofilm y sonicar y hacer el recuento de colonias mediante unidades formadoras de colonias para medir así la viabilidad celular. ¿Vale? Vimos el control es pues cómo va aplicando el campo magnético, pero no hemos puesto nanopartículas. Luego tenemos estas que están en azul, esta barrita que está en azul más oscuro, es el sistema completo, pero que no tiene fármaco, no tiene levofloxacino. Y luego vemos el sistema completo con el levofloxacino incluido. Bueno, pues si ustedes se fijan, sobre todo tienen que ver la escala que tenemos a la izquierda, que es una escala logarítmica en base 10. Entonces es porque estamos manejando cantidades muy altas. Eso quiere decir, fíjense, que en el nanosistema completo con levofloxacino decrece el número de bacterias viable en 4 unidades logarítmicas comparadas con el control. ¿Vale? Y en este punto también matizar, esto es muy significativo, ser capaz de disminuir 4 unidades logarítmicas es un resultado bastante positivo, pero también también matizar que se producía una disminución en las que no tenían levofloxacino de 2 unidades logarítmicas prácticamente. ¿Y eso a qué se debe? Pues se debe al efecto de hipertermia y al efecto antimicrobiano inherente de las nanopartículas de óxido de hierro. Luego tampoco es desdeñable, probablemente esté también contribuyendo a este fenómeno. Bueno, y como conclusión, pues como conclusión hemos diseñado un nanosistema multicomponente inteligente que es capaz de combinar la liberación de un antibiótico como levofloxacino en respuesta a la aplicación de un campo magnético alterno con efecto de hipertermia magnética para tratar localmente infecciones bacterianas que estén asociadas a biofilms. Es una prueba de concepto. Estudios posteriores se llevarán a cabo y más exhaustivos. Bueno, hemos propuesto este estudio y este nanosistema pues como un nuevo enfoque, un nuevo tratamiento para la infección mediante un nanosistema avanzado que puede ser administrado de forma local en el sitio donde se encuentra la infección, que sea capaz de provocar la disrupción y erradicación del biofilm en presencia de un campo magnético alterno. ¿Vale? Y ya por último, esta última estrategia de erradicar el biofilm supondría una disminución de la cantidad de antibióticos necesarios y de la aplicación de antibióticos, y es posible, o esperamos, confiamos, en que eso disminuya la aparición de resistencias bacterianas a antibióticos en el escenario clínico. ¿Vale? Bueno, perspectiva futura. Pues como perspectiva futura, claro, todos queremos llevarlo a ensayos, nuestra investigación básica queremos que llegue a estudios in vivo, que posteriormente se haga una investigación translacional y luego una investigación clínica, pero el camino es largo y todavía estamos lejos de ello. Y si me permiten, si voy bien de tiempo, simplemente quería darles unas pequeñas pinceladas de que vean que esto que les he contado hoy es solamente una de las aproximaciones de las múltiples que se pueden diseñar con este tipo de base, es decir, con este cubo de Rubik. Y de hecho, bueno, pues simplemente comentarles, por si están interesados en la bibliografía
en los distintos nanosistemas que se han desarrollado en el grupo de investigación, pues por ejemplo hemos evaluado el impacto de la carga antibiótica en biofilms bacterianos de bacterias gram positivas y gram negativas. Este estudio es bastante importante y es parte de la tesis doctoral de Ana Aguilar Colomer, y es importante porque por primera vez no solamente cargamos y liberamos fármacos, sino que cargamos y vemos de lo que se libera cuánto es activo y cuánto no. Eso es algo muy importante. Y luego esas dosis que son activas las ponemos en contacto con biofilms de bacterias gram positivas o gram negativas y vemos si es efectivo el sistema o no. Otra aproximación, pues hemos utilizado ligandos de vectorización y nosotros hemos utilizado ligandos de vectorización al biofilm. Este trabajo lo desarrolló la doctora Marina Martínez Carmona, una investigadora postdoctoral, y donde se observó que anclando una serie de lectinas que tienen afinidad por el biofilm, pues somos capaces de transportar el levofloxacino, vehiculizarlo, dirigirlo al biofilm y producir una erradicación prácticamente total del mismo. En otra aproximación, liderada por la doctora Blanca González Ortiz, profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid, pues se desarrolló un ingenioso y muy prometedor nanosistema que tiene como objeto vectorizar el nanosistema al interior de la bacteria. De hecho, fíjense aquí en esta imagen de confocal que estos son bacterias que están coloreadas de verde porque nosotros somos capaces también de marcar esas nanopartículas con fluoróforos para poder luego visualizarlas. Y bueno, no solo son capaces de dirigirse a la bacteria, sino que es que luego tienen un efecto antimicrobiano cuando vehiculizan el levofloxacino, por ejemplo. Y muy recientemente, como alternativa, esto también es muy prometedor por los dos estudiantes predoctorales que les he mencionado anteriormente, pues recientemente hemos publicado un artículo en el cual no solo vehiculizamos antibióticos, sino que también vehiculizamos cationes metálicos con actividad antimicrobiana y con otro efecto. Es decir, por ejemplo, el zinc, que tiene actividad osteogénica junto con la actividad antimicrobiana, y que es capaz de internalizarse en el sistema como un completo. Es decir, no hay liberación de zinc, ya saben ustedes de la toxicidad de los cationes. Pues en este caso lo que hacemos es que con el nanotransportador lo internalizamos en el interior de la bacteria y es ahí donde ejerce su función y no fuera. Por lo tanto, minimizamos la toxicidad. Esto también se ha hecho con cobre y estamos ahora preparando un artículo. Y luego no quisiera olvidarme de la doctora Ana García Fontecha, también profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid, que también ha liderado el desarrollo de sistemas estímulo-respuesta francamente interesantes, donde combinamos el efecto de la terapia fototérmica con la liberación no solo de antibióticos, sino de especies como el monóxido de nitrógeno, cuyo efecto conjunto hace que seamos capaces de erradicar biofilms bacterianos, en este caso de Staphylococcus aureus. Y bueno, algunas revisiones bibliográficas recientes del grupo las pueden encontrar también en la literatura para que vean la gran versatilidad de estos nanosistemas. Este es un International Journal of Molecular Science de 2020 con la profesora María Bayer-Regí. Y este es un artículo muy reciente, desde el 2021, de diciembre del 2021 para ser exacto. Y bueno, aquí lo que hacemos es una visión de estos nanoantibióticos, que a veces los denominamos así, basados en estas nuevas nanoformulaciones, basadas en nanopartículas de sílice mesoporosa para el tratamiento de la infección. Y bueno, simplemente si tienen interés, decirles que este artículo forma parte de un volumen especial en honor a la profesora María Bayer-Regí, que fue conmemorativo de los 20 años de los materiales mesoporosos de sílice como sistemas de liberación de fármacos, ya que fue ella, la pionera en 2001, quien por primera vez cargó y liberó fármaco en un material mesoporoso.
Bueno, por último, quisiera agradecer a los organizadores, a la Real Academia Nacional de Farmacia y a la Fundación José Casares Gil por haberme invitado y haberme brindado la oportunidad de impartir esta conferencia. Luego, por supuesto, a todos los miembros de la Real Academia Nacional de Farmacia, y quisiera destacar al presidente, a don Antonio Doadrio, por darme la oportunidad de estar hoy aquí, por haberme invitado a dar esta conferencia, a la excelentísima doctora María Valler Regí, porque bueno, es la líder del grupo, y sin ella, sin sus ideas y sin su entusiasmo, pues creo que no todas estas investigaciones habrían visto la luz. Y luego quería dar las gracias a la ilustrísima doctora Isabel Izquierdo Barba, mi compañera de despacho y compañera en investigaciones, por todo lo que me ha aportado y por todo lo que me sigue aportando. Por supuesto, la financiación recibida, y muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Muy bien, muchas gracias, Monse. Sí, ahora un momentito. Ahora abro entonces el turno de preguntas y de comentarios, y empezamos por los que están presentes. Primero los académicos de números, si quieren hacer alguna pregunta. De los aquí presentes, académicos, pues profesor Esbrit. Bueno, yo lo primero, Monse, felicitarte una vez más. He tenido la fortuna de seguir un poco tus progresos, sobre todo últimamente, y también en Cáceres, etcétera, hemos hablado al respecto, pero me ratifico en la excelencia de tu trabajo, eso es lo primero. Yo quería, como lego también en la materia, de alguna manera el tema de la infección no es mi especialidad, pero sí que está relacionada también con algo que a mí me incumbe más, que es la osteogénesis, como sabes, etcétera y tal. Y sobre todo alguno de los esquemas que tú has planteado aquí en uno de vuestros sistemas está dirigido, es dual, va dirigido a estimular la osteogénesis y a combatir la infección. Yo quería comentarte, Monse, de toda esta variedad de sistemas que tenéis, que son súper atractivos desde el punto de vista molecular y de posibles aplicaciones translacionales y tal, ¿cuál te parece a ti que puede ser de más futuro realmente? ¿A qué te dirigirías tú más de todos estos sistemas? ¿Qué te parece más atractivo desde distintos puntos de vista? Sobre todo desde su eficacia antiinfecciosa, pero también posiblemente combinado con estimular la regeneración local. ¿Cómo ves tú este largo camino, ¿no?, que conduce siempre de la investigación básica a la clínica? Muchísimas gracias, Pedro, por tus comentarios y tu pregunta. La pregunta no es sencilla, pero que sí que tengo preferencias respecto a algunos de los nanosistemas desarrollados. Entonces, por ejemplo, me parece que uno de los que he comentado al final sucintamente, bueno, que he puesto la diapositiva, precisamente creo que los nanosistemas que hemos decorado externamente con dendrímeros de tercera generación, que son capaces de internalizarse dentro de la bacteria y además provocar un efecto también en el biofilm, pues esos les auguro un futuro bastante prometedor, porque no solamente son capaces de transportar antibióticos en el interior de los poros, sino que es que y vehiculizarlos al interior de la bacteria, sino que es que, como tenemos, bueno, en esos dendrímeros tenemos aminas primarias terminales, que son las que se protonan y permiten la penetración dentro de la bacteria, pues tenemos también aminas terciarias en el interior que son capaces de complejar cationes metálicos. Y esos cationes metálicos multivalentes, es decir, que tienen o versátiles o multifuncionales, pues hemos visto, lo primero, que pueden ayudarnos a desarrollar terapias, multiterapia. Podemos, por ejemplo, combatir la infección y tener un efecto osteogénico.
de regeneración de hueso, favorecer la regeneración ósea. Podemos tener si nosotros incorporamos zinc, si incorporamos cobre, pues podemos tener un efecto antimicrobiano, pero podemos tener también un efecto angiogénico, que la vascularización también es un proceso importante en el proceso de regeneración ósea. Entonces, en este sentido, veo muy prometedores estos nanosistemas y creo que todavía tenemos que seguir haciendo estudios e incluso pasar a, ¿por qué no?, a hacer estudios preliminares y in vivo, que sería francamente interesante, sobre todo porque puede ser un sistema que nos ayude a vencer las temibles resistencias antimicrobianas a los antibióticos, precisamente porque el mecanismo de acción de los cationes metálicos es totalmente diferente al de los antibióticos. Y ahí pues tengo, bueno, especial esperanza en ese tipo de nanosistemas. Muchas gracias, te deseo toda la suerte que te mereces. Muchas gracias. Profesor Rivas. Sí, yo también quería felicitar a la doctora María Valle Regí, a nuestro presidente, don Antonio Ulidarre Villarejo, Antonio Salinas, también al grupo, porque es un grupo excepcional, extraordinario en España, pues marca España, por las excelentes publicaciones y trabajos que han hecho. Sí. Exactamente. Como yo trabajo con oligoelementos, con minerales, por ejemplo, ¿cuál ha sido de los minerales el más efectivo y eficaz? Por ejemplo, el hierro, el zinc, porque ambos, por ejemplo, sintetizan. Son componentes de más de 300 proteínas, por ejemplo, sintetizan y actúan y además activan el sistema inmune, lo que beneficia la lucha contra las bacterias. ¿Cuál de los elementos ha sido más eficaz? ¿El zinc o el hierro en las proteínas que ustedes han utilizado? Vale. ¿O en los lípidos? Muchas gracias por los comentarios y por sus palabras hacia el grupo y a mis compañeros. Muchas gracias. Y respecto a su pregunta, la verdad es que es un poco difícil decantarse, porque algunas veces los experimentos, por ejemplo, que estamos realizando ahora con las nanopartículas de óxido de hierro son muy interesantes, porque bueno, no solamente estamos utilizándolos para terapia antimicrobiana, sino que también estamos, de hecho tenemos un proyecto europeo en el cual estamos en distintos dispositivos, para implantar. Lo que estamos haciendo es incorporar esas nanopartículas de óxido de hierro, no van embebidos en sistemas de sílice, sino solamente las nanopartículas de óxido de hierro, y entonces esas nanopartículas de óxido de hierro pues nos están ya por sí mismas dando unos resultados preliminares en estudios in vitro con células mesenquimales, por ejemplo, que son estudios pues, muy prometedores, porque estamos viendo que la proliferación, son capaces las células mesenquimales de internalizar una gran cantidad de esas nanopartículas y que además esas células mesenquimales no ven afectada para nada su viabilidad. Proliferan estupendamente y lo que nosotros queremos es que se diferencien a las células osteoblásticas, a las células que van a facilitar el proceso de regeneración de hueso. Entonces, bueno, ahí también veo esa vía muy prometedora, porque nosotros lo que estamos en ese proyecto, lo que estamos haciendo es intentamos hacer mecanotransducción, aplicar un campo magnético alterno y que esos micromovimientos, esas vibraciones que van a producir las nanopartículas embebidas en los andamios, en esos scaffolds para regeneración de hueso, pues que produzcan
una estimulación para la regeneración para las células, para que se diferencien y para que se favorezca la regeneración de tejido óseo, por ejemplo. En cuanto a la aplicación antimicrobiana en sí, pues también son sistemas que nos han sorprendido muy gratamente por su gran capacidad antimicrobiana y teniendo en cuenta que claro, el hierro pues que son muy biocompatibles y no tenemos problemas de toxicidad. Pero lo bueno del otro sistema al que le he contestado al doctor Pedro Grid, pues es la ventaja de que esos cationes metálicos que nosotros llevamos en la sílice mesoporosa, que es que no se liberan. O sea, el mecanismo es totalmente distinto. Nosotros todos conocemos las cremas que se aplican, que tienen plata, que tienen zinc, que tienen hasta cobre, que favorece la cicatrización incluso, pero la administración de cationes metálicos para erradicar, para las infecciones, pues pueden ser tóxicos, de hecho son tóxicos. Y el hecho de poder llevarlos en un vehículo que los lleve al interior de la célula, de la bacteria, sin liberar prácticamente nada de catión metálico, eso es un valor añadido. Entonces, en una balanza, unos tienen sus ventajas, otros tienen otras ventajas y mucha versatilidad. Sobre todo me quedaría con la versatilidad de los distintos nanosistemas Muchísimas gracias por la excelente explicación. Bueno, con respecto a esto, decir que el único que se puede utilizar ahí es el zinc, que no es el cation zinc, 2 cargas positivas, pero como dice la profesora Conilla, pues es que además de otras cosas modifica los poros de los nanomateriales y modifica la propia estructura del nanomaterial. Entonces, no es, exactamente. no es muy conveniente, vamos. Exactamente. El profesor Ortega había pedido la palabra. Sí, los campos electromagnéticos son internos, pero ¿han probado también externos o no? Bueno, los campos magnéticos alternos que se están aplicando son externos. Lo que pasa que precisamente utilizamos nanopartículas superparamagnéticas porque luego no queda una remanescencia de magnetismo y no se agregan esas nanopartículas, lo cual podrían producir trombos o podrían producir cualquier tipo de problema. Entonces, la aplicación, digamos que sería, por ejemplo, un ratón, ponerlo en una bobina y hacer la aplicación de un campo magnético alterno. Luego otra cosa es crear un gradiente de campos magnéticos para localizar el nanosistema, pero eso ya sería un campo magnético no alterno, sino continuo. O sea, fijar un gradiente de campo magnético para focalizar la terapia en una zona y luego ya aplicar ahí el campo magnético. Perdón, tiene la palabra el profesor Ortega. Bueno, yo también felicitarte. La verdad es que me ha encantado la conferencia y la investigación, ¿no? La verdad es que hacéis cosas muy bonitas y muy inteligentes, como bien has denominado también aparte de los artículos que publicáis, ¿no? Porque claro, la idea efectivamente es que el sistema en sí mismo sea inteligente en cuanto a la liberación del medicamento, ¿no? Porque vais a llevar el medicamento al sitio específico donde tiene que hacer su acción, ¿no? Claro. Por eso, quizá la pregunta mía, pues igual no tiene mucha razón de ser, ¿no? Porque iba en el sentido de si habéis hecho algún tipo de cálculo o aproximación a las dosis que serían necesarias para que, por ejemplo, los antibióticos que habéis probado tengan un efecto terapéutico determinado, es decir, que alcance a nivel sanguíneo, que no creo que sea lo que perseguís, ¿no? Digamos, una concentración mínima eficaz para que ejerza su acción terapéutica. Creo que no van por ahí los tiros, ¿verdad? Porque la idea sería más que eso llegara al sitio de acción y ejercer ahí su actividad terapéutica.
Gracias por sus comentarios. Y bueno, realmente es verdad que el enfoque es distinto porque nosotros lo que queremos, a diferencia de los sistemas de liberación de fármacos tradicionales que se administran vía sistémica, lo que se suele querer en esos casos es mantener una concentración de fármaco en la ventana terapéutica la mayor parte del tiempo. Entonces nosotros realmente a la escala local donde nosotros llevamos el antibiótico, nosotros no queremos una liberación masiva por todo el organismo. De hecho, esto está pensado muchas veces para la administración local, pues intraósea, o si es para hueso, o bueno, en algún caso a lo mejor próximo al tumor y luego focalizarlo más con un campo magnético o con algún otro estímulo. Pero lo más cercano a la pregunta, un poquito más, lo más aproximado que puedo responder, pues nosotros vimos que por ejemplo, cuando nosotros administramos, ponemos en un cultivo, ponemos en un biofilm una cantidad de levofloxacino y ponemos en el biofilm una cantidad de nanopartícula con el levofloxacino, con todos los componentes incorporados, vemos que la cantidad de antibiótico que hace falta es muchísimo más pequeña. Entonces, claro, eso ya redunda en el hecho que no estamos, porque nuestro organismo está lleno de bacterias, buenas, muchas de ellas, y cuando algunas de ellas van por mal camino, pues es cuando tenemos la patología. Entonces se hacen resistentes y tenemos toda la problemática y el biofilm o la infección, el proceso infeccioso. Entonces ahí lo que queremos es administrar poca cantidad de fármaco, pero que todo el fármaco que administremos, o prácticamente todo, llegue donde tiene que llegar. De modo que si llegamos, la concentración in situ, local, va a ser muy elevada, mientras que necesitaríamos, para empezar, no una sola dosis, porque esa es la otra ventaja, que aquí es que es una inyección local y el sistema va liberando sostenidamente en el tiempo las distintas dosis. Es como un nanodosificador de antibiótico, mientras que de la otra forma tendríamos que hacer una inyección a las 6 horas, otra inyección, a las 6 horas otra inyección, con lo cual también pues comprometemos la calidad de vida del paciente. También se trata de mejorar, minimizar la incomodidad que puede suponer para el paciente, mejorar la eficacia de la terapia y todo ello que redunde en una mejor calidad de vida al final del paciente. Muy bien, gracias. Gracias. Profesor Salinas. Bueno, en primer lugar, por supuesto, felicitarte. Es un ejemplo de conferencia donde está alto nivel científico, pero es clarísimo. Realmente es muy difícil hacer una pregunta porque es que todo se ha entendido. Yo, hay partes tuyas de tu investigación que conocía, pero muchas otras no las conocía y también lo he entendido. Entonces, simplemente pues quería hablar para felicitarte y ya puestos que tengo el micrófono, hacerte otras consultas concretas. Por ejemplo, respecto a las nanopartículas, estáis siempre un poco, que es el punto de partida de todo, estáis obteniendo esto haber modificado, siempre utilizando, imagino, surfactante el CTAF. ¿Pensáis que el punto de partida en algún momento determinado puede ser interesante buscar otros surfactantes, otras partículas? Y luego la segunda pregunta, ya para dejar el micrófono, es el antibiótico que habéis utilizado, el levofloxacino, aparte de que yo le tengo mucha fe, porque realmente cuando yo he hecho estudios en mis sistemas es el que mejor resultado da contra las bacterias, pero vosotros lo habéis utilizado también porque era termosensible. Entonces, claro, realmente ha habido un momento que comentabais que lo estáis cargando a 50, pero también en algún momento determinado podría llegarse a alcanzar con la hipertermia, me parece haber dicho, hasta 70, creo, 70 grados. Entonces, realmente, ¿cuál es la estabilidad del levofloxacino? Y si a lo mejor puntualmente en el momento, vamos, es una duda que tengo porque realmente todo ha quedado muy claro. Gracias, no sé. Muchas gracias, Antonio, por tus comentarios y por tus palabras y por las dos interesantes preguntas, porque la verdad que la primera, sí, efectivamente utilizamos el bromuro de sacetil, el CTAF,
es un surfactante catiónico y es el que utilizamos por excelencia. Pero muchas veces, claro, ahí obtenemos tamaños de poro, diámetros de poro de 2,1, 2,2 nanómetros. En algunos casos puede ser necesario incorporar, por ejemplo, un péptido antimicrobiano o alguna agente antimicrobiano de mayor tamaño, que no sea capaz de penetrar en un diámetro tan pequeño, porque al final es el limitador de la sustancia que estás incorporando. Entonces, bueno, se pueden utilizar distintos surfactantes. Ahí lo único que podemos tener, pues se pueden obtener otro tipo de estructuras también, cúbicas, aparte de hexagonales, con los poros en paralelo, lo cual puede afectar a las cinéticas de liberación, pero eso sería bonito de estudiar, claro. Y luego también se pueden utilizar agentes hinchantes de micela para expandir el poro durante el proceso de síntesis, para que se hagan un poquito más grandes y entonces permitir, como el trimetilbenceno o alguno de estos, que nos permita expandir esas micelas y que luego cuando eliminemos el surfactante nos queden cavidades más grandes. O sea que sí, lo veo interesante, lo veo bonito y bueno, de hecho algunos grupos ya no, los nanopartículas mesoporosas de sílice con poro grande, los large pore, como dicen ellos, pues sí que ya se han utilizado para meter péptidos o alguna cosita. Sí, el grupo de Jeffrey Zink tiene un artículo reciente que combina nanopartículas grandes, además, y con poros grandes, y luego las decora con nanopartículas mesoporosas de sílice más pequeñas. En uno mete un antibiótico y en el otro mete un péptido antimicrobiano. Y es interesante. Es una estrategia. Es complejo al final, pero es muy, muy interesante. Y luego eso, y yo creo que ahí juega un papel fundamental también la modelización molecular, que nos va a decir mucho si es factible el invertir todo ese tiempo en hacer el poro expandido, por si al final por las interacciones huésped-anfitrión, por tamaños o por todo, si va a ser capaz de entrar dentro del mesoporo o no, o se va a quedar en la boca, como pasa la vancomicina, por ejemplo, con el MCM41. Eso, la primera pregunta. Y respecto a la segunda, a ver si me acuerdo. Levofloxacino y la estabilidad térmica. Sí, bueno, el levofloxacino es un poco, para empezar, es que es de amplio espectro y es pues muy, para todas las cosas que nosotros les hacemos a los antibióticos, pues es bastante agradecido, entre comillas. Por ejemplo, hemos hecho estudios con rifampicina, gentamicina y levofloxacino. La gentamicina se degrada muy rápidamente. En contacto con el medio acuoso es estable en muy poco tiempo. Entonces va perdiendo incluso durante el proceso de carga, como es muy hidrofílica, es soluble en agua, pues durante el proceso de carga es que ya va perdiendo su actividad terapéutica. Entonces es complicado. La rifampicina, pues la rifampicina se carga en diclorometano en el interior de los poros. Y bueno, la desventaja que tiene, ya, si tiene que cargarse en un disolvente apolar, aunque luego eliminemos el disolvente y no hay toxicidad, pero el problema es que luego se libera más despacio, se libera muy despacio. ¿Por qué? Porque es muy hidrofóbica. Todo eso aparte de las interacciones con el enlaces de hidrógeno con la matriz. Hay muchos parámetros. Y sin embargo, el levofloxacino, pues por ejemplo, con la sílice desnuda, es decir, la sílice pura, sin funcionalizar, las interacciones que establece por lo que nosotros postulábamos en función de la química que veíamos y por los estudios que realizó el profesor Antonio Luis de Adrio de modelización, es que al final es un único enlace de hidrógeno y tenemos ahí un compromiso entre... tiende a ser hidrofóbica, pero no tanto como la rifampicina y no es tan hidrofílica como la gentamicina. Y luego soporta 50 grados, lo soporta bien. Respecto al matiz de los 70 grados que podemos encontrar puntualmente en el entorno local de la nanopartícula de óxido de hierro, claro, el levofloxacino son pulsos. Nosotros lo que aplicamos son intervalos
de aplicación del campo magnético alterno y paramos y dejamos que el fármaco se siga liberando. Luego la probabilidad de que justo el fármaco esté pasando en el entorno inmediato y en contacto íntimo con la nanopartícula de óxido de hierro que está justo en el exterior, que está provocando el cambio conformacional del polímero y actuando con el efecto de hipertermia más su propia actividad antimicrobiana inherente, puede pasar que parte del levofloxacino en algún momento perdiera su actividad biológica, pero lo que hemos visto en los ensayos es que sí que es capaz de... Y bueno, el otro día estuve haciendo un estudio bibliográfico para ver qué temperaturas podía aguantar el levofloxacino. Llegué a leer que hasta 73 grados centígrados podían asegurar que sí que se mantenía. Claro, estamos ahí muy próximos en el caso más extremo, pero bueno, en cuanto a los 50 eso lo soporta sin problema. O un betalactámico, eso no aguanta. Por eso nos hemos decantado también por el levofloxacino, porque es muy agradecido para trabajar con él. Gracias. Gracias. Bien, ahora pasamos al público que está aquí presente. Creo que la palabra creo que la doctora Raiz, pero es que no la veo aquí con la mascarilla y no veo exactamente quién es. Bueno, estupenda conferencia, me ha encantado. Y mi pregunta es la siguiente. Llevamos unos días oyendo en los medios de comunicación que están encantados los científicos, no sé si lo habrá oído, porque han encontrado la molécula que penetra a los procesos cancerígenos. Quiero saber si está relacionado lo de los todo lo que ha explicado con ese descubrimiento que han hecho. ¿Y quién lo ha hecho? Si se ha enterado, o sea, porque llevan 3 días en los medios de comunicación hablando de eso, que han conseguido la molécula que penetra para combatir los procesos cancerosos. Usted no ha pronunciado para nada la palabra cáncer. ¿Por qué? Bueno, es que eso no es exactamente así. Es que los periodistas dicen lo que dicen, pero dicen lo que dicen. Entonces no han encontrado esa molécula, no han encontrado un medio para liberar esa molécula. Y esa molécula puede ser un cisplatino o puede ser cualquier otra. Es decir, ¿Está relacionado con lo que ella ha explicado? Está muy relacionado, claro. Pero eso no es nuevo. O sea, esa investigación lleva años, bastantes años. Es decir, es el mecanismo que estamos utilizando nosotros, pero en vez de ser magnético, lo hacen con una apertura enzimática, de la cual también sabe mucho la profesora Corilla. Sí, al final le voy a hacer una analogía es como un sistema caballo de Troya. Es como meter el caballo de Troya con toda la discreción y el disimulo y que luego ya dentro salga toda la carga antitumoral. Entonces, bueno, yo también he estado trabajando en nanopartículas para el cáncer y bueno, lo que ha dicho el profesor Doadrio tiene toda la razón. Muchas veces lo que se dice en la prensa hay que cogerlo con pinzas. Con pinzas no quiere decir descartarlo, pero hay que tener cuidado porque, por ejemplo, nosotros sabemos que las barreras biológicas que existen para el tratamiento del cáncer son muchísimas. O sea, cada vez que superamos una barrera hay otra. Y cada vez que superamos otra, hay otra. Y, por ejemplo, una de las barreras biológicas, pues a lo mejor han encontrado la manera de entrar en la célula tumoral, de destruirla, pero es que muchas veces lo difícil es llegar a la célula tumoral y no afectar a la célula sana. O sea, que sea selectivo, pero además no solamente eso, sino que incluso aunque lleguemos a la masa tumoral, que eso se puede hacer, las nanopartículas, aunque vayan armadas con todo tipo de nanoarmamentística, nanorevolucionaria y nanotecnológica, resulta que se quedan en la periferia y no son capaces de penetrar en el interior de las masas tumorales. Eso es lo que dice, que lo han conseguido, penetrar. Nosotros hemos desarrollado algunos sistemas y además hay del grupo de la profesora María Valle Regí, también es pionera en esto. Y, por ejemplo, pues el entramado de la matriz extracelular, que tenemos un montón de colágeno, de fibras de colágeno, pues, por ejemplo, con nanocápsulas de colagenasa, que son capaces de ir digiriendo la matriz extracelular e ir abriendo camino para conseguir una mayor penetración en el tumor y conseguir llegar a las zonas más profundas del tumor. Esa es una posibilidad, y la otra posibilidad es utilizar unos vehículos como taxis
transportadores de nuestros sistemas terapéuticos. Y eso pueden ser desde células mesenquimales que tengan capacidad tumortrópica, es decir, que tengan tendencia a irse a los tumores, si las llevamos transportando nanopartículas mesoporosas con carga antitumoral, pues ya lo estamos guiando. Y la otra, una publicación bastante reciente y de reciente impacto, es utilizar bacterias. Utilizar bacterias que tienen capacidad de automoción, por supuesto bacterias no patógenas, y que sean transportadoras como vehículos de los nanotransportadores de fármacos. Entonces esa bacteria se guía por gradientes de concentración de nutrientes y se dirige a las zonas más hipóxicas de menos oxígeno en el tumor, y entonces penetran, se van abriendo camino, y una vez allí, pues caballo de Troya, libera la nanopartícula. O sea, que esto que han dicho ya existía. Será una aproximación. Que era una cosa nueva. No, conceptualmente hay varios grupos de investigación que lo estamos llevando a cabo. Que sea otro tipo de estrategia y que aporte conocimiento y que sea un paso, un avance, todo es avance y todo suma. Muchas gracias. Gracias. Ha sido muy buena su conferencia. Gracias. Bueno, pues entonces, ya para terminar, voy a dar paso a una pregunta que nos hace nuestro compañero, el señor Francisco José Sánchez Muniz, que pregunta: ¿las partículas de hierro que se dirigen por magnetismo están protegidas frente a oxidación o también participan en mecanismos oxidativos que ayudan a la muerte bacteriana? Vale, muchas gracias por la pregunta, porque me permite también explicar un poquito más el mecanismo de acción antibacteriana de estas nanopartículas de óxido de hierro. Y es que precisamente uno de los mecanismos, es el efecto Fenton, que se denomina así, pero básicamente lo que hace es que en el interior de la bacteria tenemos peróxido de hidrógeno, entonces se producen una serie de reacciones que son capaces de provocar la aparición de especies reactivas de oxígeno que son mucho más dañinas que la propia peróxido de hidrógeno, especies radicálicas, etcétera, que son responsables de crear ese daño oxidativo a la bacteria y de generar su muerte, su erradicación. Entonces, no estamos protegiéndolas. Bueno, las estabilizamos con ácido oleico y cítrico, pero no para su aplicación como un ferrofluido, sino porque nosotros, en nuestro caso, en este sistema que les he presentado, lo hemos incorporado en el nanosistema. Entonces, están expuestas y se ve que su efecto antimicrobiano y ese estrés, ese daño oxidativo en la bacteria sí que tiene lugar, pero no lo hemos investigado. Hemos visto que ese efecto existe, pero no hemos medido si aumenta las especies reactivas de oxígeno, no lo hemos medido, pero reportado bibliográficamente está. Sí, sí. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, pues voy cerrando la sesión. Decir que el cáncer, claro, hay muchos tipos de cánceres. Entonces, el que las nanopartículas puedan llegar a otros medios a un determinado tumor puede no ser complicado, depende de qué tumor sea. Pero hay que tener en cuenta que hay órganos que son grasos, y entonces necesitas una nanopartícula que sea muy lipofílica para poder penetrar dentro de la membrana, y puede ser otros al contrario, como es el riñón, ¿no? Estamos en un medio más hidrosoluble. Pero luego tenemos también el problema de la metástasis. Es decir, claro, ¿cómo sigues? Es decir, puedes llegar al tumor, sí, al tumor principal, al tumor primario, pero ¿y después? Es decir, ¿cómo sigues por la sangre hasta llegar al páncreas, hasta llegar...? Eso es muy complicado. O sea, lo que se está haciendo ahora es, y lo que dice en ese artículo, es que un grupo ha conseguido pues llegar, sí, a un tumor. El ADN puede estar en el núcleo, puede estar en el citoplasma, en una célula tumoral, y si está en el citoplasma, pues bueno, pues penetras y en el citoplasma puedes destruir el ADN, pero tú destruyes el ADN y destruyes la célula.
Pero ojo, no te pases y no te metas en el núcleo cuando una célula buena, porque entonces puedes matar también a las buenas. Entonces, ojo con eso y ojo con lo que dicen los sensacionalistas en los periódicos, porque eso es bastante complicado. Y a nivel de ratas y otras cosas se puede conseguir, pero ya en el ser humano, bueno, vamos a ver que no haya metástasis y que se pueda llegar. Y esto es para un determinado tipo de tumores, claro, y que estén muy definidos y que sean pequeños, pero como sean muy grandes, también es un problema grave. Bueno, pues muchas gracias a la doctora Montserrat Colilla Nieto por su conferencia. Muchas gracias a los asistentes. No doy las gracias al que la ha presentado, porque no gracias a mí mismo. Y nada más. Gracias a todos. Buenas noches, buena suerte. Se levanta la sesión.